Con un imponente despliegue militar, China conmemoró los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y este desfile contó con la presencia de los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Una imagen inédita de gran contenido político que no dejó indiferente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Washington, Trump denunció que estos tres países están conspirando contra Estados Unidos. Con más de 10.000 militares y la presencia de Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte, se realizó en China el desfile militar que conmemoró el aniversario número 80 del final de la Segunda Guerra Mundial, donde en medio de palomas y globos, el presidente chino destacó la fuerza de su nación y mostró el poder militar del gigante asiático, compuesto por misiles supersónicos, drones submarinos y aviones de combate no tripulados. Camaradas y amigos, China es una gran nación que no teme la violencia, que permanece independiente y fuerte. Pudimos sentir el piso estremecer. Los helicópteros produjeron un viento poderoso y nunca había visto tantos aviones de guerra antes. Realmente me dejó sin respiración. Como ciudadana china me siento enormemente orgullosa y emocionada. Esto refleja verdaderamente el amor por nuestro país. Gran poder militar que no dejó indiferente a la comunidad internacional, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo haber observado cada minuto del desfile, elogiando el despliegue de fuerza. Pienso que fue una ceremonia hermosa, fue muy impresionante, pero entiendo el motivo por el que lo hicieron y esperaban que lo estuviera viendo, y lo estaba viendo. Mi relación con ellos es muy buena, veremos cuán buena es dentro de 1 o 2 semanas. Sin embargo, Donald Trump también dejó ver la posibilidad de que el encuentro entre sus países rivales tenga de fondo una conspiración en contra de Estados Unidos por parte de los líderes reunidos en Pekín, a lo que replicó, poniendo paños fríos, el representante del Kremlin. Les pido que transmitan mis cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra Estados Unidos de América. Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene sentido del humor, todos lo sabemos. Tengo una buena relación con él, nos tratamos por el nombre de pila. Puedo decirle que, por extraño que parezca, durante las más diversas negociaciones, tanto informales como formales, nadie ha expresado jamás un juicio negativo sobre la actual administración estadounidense. La demostración de fuerza en Pekín, marcada de simbolismo, fue el primer encuentro público entre China, Rusia y Corea del Norte, acompañados por más de 20 jefes de Estado y de gobierno de países aliados, dejando ver una cercanía que aparenta desafiar el orden mundial y económico que busca liderar Estados Unidos en una batalla geopolítica que continúa generando tensión con Occidente tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Bueno, ya habíamos estado atentos a esta cumbre alternativa, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte, India. Bueno, y en medio de eso, China aprovecha esta instancia para celebrar un gran desfile militar, esto para conmemorar el aniversario número 80 del final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un en una imagen inédita a nivel mundial. Primero porque yo ya les había advertido, Kim Jong-un nunca había asistido a una cumbre multilateral. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, además, porque si nos ponemos a calcular allí, hay 3 de las naciones más populosas del mundo entero. Por lo tanto, también estamos hablando junto a India de un caudal de, podríamos decir, ¿no? Respaldo multilateral que genera entonces que China tenga una plataforma para mostrar su poderío militar. Una muestra de unidad además frente a Estados Unidos. Ese obviamente es el discurso por parte de estos 3 países. ¿Podría afirmarse que esta imagen se logra gracias a Donald Trump? Claro, o a propósito de... Claro, por supuesto. Las políticas de Donald Trump. Porque se logra alinear, como tú decías, a países que podrían tener algún tipo de cercanía, pero el hecho de que se reúnan es un gesto también a esas políticas. Exactamente. Bueno, revisemos las imágenes de este desfile porque, claro, es absolutamente... podríamos decir grandilocuente en términos de el discurso, por ejemplo, que va dando incluso en movimiento allí el presidente chino. Vean ustedes, esa es la imagen, es bien impresionante.
Y además, claro, ahí está, ¿no? La presentación de las fuerzas militares como una potencia, además con una disciplina casi cinematográfica, podríamos decir. Que ayer algo habíamos adelantado, que lo que quería demostrar China con todo esto, con este desfile militar, con mucho armamento que es de fabricación propia, que eso no es menor, que ellos mismos lo puedan fabricar, y no sé si es que se supo algo más, porque la duda que había ayer era si acaso iban a desfilar también de otras nacionalidades, o solamente de China. Claro, bueno, los que marcharon fueron 10.000 tropas del Ejército Popular de Liberación. Había armas láser, había misiles hipersónicos, había drones submarinos gigantes también, y claro, hubo también algunas exhibiciones de armamento de naciones vecinas, y por supuesto la presencia de varios otros líderes, no solo asiáticos. Había algunos líderes de Cuba, por ejemplo, de Irán, bueno, de Vietnam, de Myanmar, varios países afines también ideológica o políticamente a China. 10 minutos duró el discurso, bastante corto para lo que uno está acostumbrado en este tipo de ceremonias, ante 50.000 invitados, y donde China dijo, bueno, que no se va a dejar intimidar por los agresores, esto claramente sin mencionar a Estados Unidos. De todas formas lo alude en algunas instancias allí en este aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes bien impresionantes entonces del despliegue militar chino, que se alza como una potencia militar, ya lo sabíamos, obvio, pero verlo en estas imágenes de manera tan explícita. Y la intención de mostrarlo, ¿no? De demostrarlo, de hacer esta exhibición. Y hay varios ahí analizando el tipo de armamento que presentó China, incluso lobos robóticos. Claro, mira, esa imagen, por ejemplo, también muestra algún despliegue bien característico, ¿no? de China en esta oportunidad, tomando en cuenta además, reiteramos, que lo que busca el gigante asiático es mostrarse como una potencia que une a otros países, con relación a lo que ocurre ahora en Estados Unidos con un Donald Trump que suele ser más proteccionista por estos días. Y nos vamos a quedar hablando de Vladimir Putin, porque ha emplazado ahora él a Volodymyr Zelensky a reunirse, fíjense. Y le dice, a ver, si quiere reunirse, venga a Moscú. Una oferta que no es muy segura, convincente para Zelensky, nos imaginamos. Claro, si Zelensky está listo, que venga a Moscú, le dijo el presidente ruso en una rueda de prensa, allí mismo en China, y ustedes ven el fondo, esto ocurrió en esta misma cita. Y reconoce Putin que él fue llamado por Donald Trump para que él acceda a esta reunión bilateral. Claro, lo que pasa es que genial que pueda existir esa instancia, el punto es que tiene que ser en un territorio neutral, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha dicho Ucrania, que es poco atendible, ¿no? Una llamada como esta. Claro, lo que dice Rusia es que hay garantías de seguridad que reclama Ucrania y que por ahora no siguen en entredicho, porque lo que dice Putin es que la seguridad de un país, en este caso Ucrania, no puede garantizarse a expensas de otro, dice, y ahí Rusia dice sentirse atacado, especialmente con la incorporación eventual de Ucrania a la OTAN, por ejemplo. A ver, revisemos las declaraciones del presidente ruso. Por cierto, Donald me pidió que sostuviera una reunión de este tipo. Yo le dije que es posible. Al final del día, si Zelensky está listo, que venga a Moscú y esa reunión tendrá lugar.